RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional, transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Le damos la bienvenida, como cada sábado a esta hora, al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en políticas de salud pública. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba, muy amable como siempre. Sí, un saludo a través suyo a todo el país una vez más. Bien, hay varios temas que abordar, ¿no? Ayer ya se ha confirmado que superamos la cifra de 200.000 fallecidos por el COVID, ¿no? Que hasta hace unos meses, ¿no? Usted recuerda, se armó un gran debate, ¿no? Que no eran las cifras oficiales, que no se acercaban, que habían algunas personas que estaban muy interesadas, ¿no? Pero ahora ya tenemos casi cifras ya que se van acercando a la realidad, ¿no? Así es. Yo creo que el gobierno todavía no ha realizado un adecuado análisis de lo que hizo el gobierno anterior. O sea, todavía no hay lo que se llama una evaluación crítica de la gestión anterior. Y creo que eso es indispensable. Es probable que ahora que en el Congreso de la República se ha vuelto a reactivar esta comisión de seguimiento de la pandemia y la comisión de desastres, que se ha creado una comisión investigadora, es probable que otra vez se empiecen a citar a los funcionarios del gobierno para que puedan rendir cuentas ante el Congreso, y eso posiblemente mejore la calidad de las atenciones y los servicios que brinda el Ministerio de Salud. Por ejemplo, nosotros hemos referido que en los días pasados han emitido una alerta que ha generado un gran pánico en la población. Yo he escrito un artículo sobre ese tema porque lo que se demuestra es un poco de displicencia en el momento de hacer comunicación, sobre todo de temas muy espinosos y que la población necesita comprender primero el contexto para luego tomar en cuenta la noticia en modo preciso. Y tal es así que otros medios de comunicación, aparte de mi artículo, también han relatado el día de hoy, y probablemente lo hagan mañana, este tema, porque ha generado de alguna manera alarma y preocupación en la opinión pública. Cuando tú le dices que debido a la vacuna ARN mensajero, han habido casos de pericarditis y miocarditis, y claro, la población, sobre todo los más jóvenes que están a puertas de vacunarse, entran en pánico si es que tú no le das el contexto ni le dices cómo es que eso ha ocurrido en otros países, ¿no? Interesante lo que usted plantea, ¿no? Porque tanto se ha puesto en cuestión, ¿no? Las informaciones falsas, ¿no? Las informaciones que no son reales, ¿no? Pero un tema donde tiene que haber una comunicación efectiva, ¿no? Donde se busque que la opinión pública entienda, comprenda, parece que adolecemos, ¿no? Y sobre todo esto ha sido una de, digamos, de los temas donde se ha adolecido mucho en plena pandemia, ¿no? Y ahora parece ser que no estamos mirando con atención estos casos, ¿no? Para que la población no se alerte, valga la redundancia, y que tome la información de manera precisa, pero que esté lo suficientemente bien informada, ¿no? Claro, el gobierno tiene que entender que la pandemia no es solo un problema médico. Las comunicaciones, si bien es cierto, se dirigen hacia los médicos, también se dirigen a la población en general, también hacia la burocracia. Y en consecuencia el lenguaje tiene que ser preciso y tiene que dar el adecuado contexto, tiene que comunicarse el beneficio y el riesgo, inclusive debe cuantificarse, de tal manera que la población informada tome en cuenta esa información y decida libremente la vacunación. Mire usted, ha ocurrido una anomalía en este gobierno, porque en varias oportunidades el ministro de Salud ya ha señalado que pretende condicionar el uso del ejercicio de derechos ciudadanos a estar vacunado. No puedes viajar si no te vacunas, no puedes entrar a un restaurante si no te vacunas, o no puedes obtener un beneficio si no te vacunas, etcétera. O sea, hay un condicionamiento al uso de la vacuna que es contrario a la ley, porque hay una ley de vacunas que se aprobó el año 2019, en diciembre, que señala claramente que la vacuna contra el COVID-19 es libre y voluntaria. Por lo tanto, no admite condicionamientos. La forma es que tú convenzas a la población, convenzas de buena manera,
por supuesto con datos, con información, dándole a la población datos para que asuma su propio riesgo-beneficio y de esa manera se pueda vacunar. Pero tú cuando sacas una alerta en el que le dices sin contexto, oiga, por si acaso en Estados Unidos se han presentado casos de pericarditis y miocarditis con la vacuna, sobre todo en los más jóvenes, entonces tú le dices ahora vacúnense. O sea, todo es una contradicción. Y todavía le dices, oiga, vacúnense porque si no se vacuna, no pueden viajar en bus a Arequipa. Entonces, imagínense. Yo creo que esos temas tiene que corregir el gobierno, porque no se puede compeler de modo obligatorio a una vacuna que es voluntaria y es libre, y por otro lado, generar alarma de tal manera que la población se sienta que esa vacuna le puede causar daño. Y ahora también hay que señalar que el ministerio ha salido a aclarar y decir, bueno, que todos los medicamentos, todo tiene daño, pero ya pues la confianza está hecha. Ahora, y esto nos lleva a otro tema, ¿no? Porque tomando en consideración que un sector de la población ha sido un poco renuente a vacunarse, si le damos este tipo de informaciones sin una debida explicación, naturalmente genera una alarma, genera una alerta, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que están muy, además, ellos propensos a obtener información a través de redes sociales, información a través, ¿no?, de los medios masificados, ¿no? Entonces, nos falta, en efecto, tener una vocería apropiada para estos temas, ¿no? Exacto. Y el agravante es que existe, ya todo se conoce cómo se deben comunicar lo que se llama la comunicación estratégica de riesgos. Esto ya está estudiado, ya se sabe en el mundo cómo se tiene que comunicar, porque el que transmite la información tiene un lenguaje científico, un lenguaje riguroso, y esto debe ser comunicado a la población, ¿no? Es un lenguaje sencillo, pero también riguroso. Y sin embargo, el gobierno, cuando transmite la comunicación, habla principalmente, especialmente, podría ser. Entonces, cuando tú lees eso, dices, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no es un lenguaje simple, directo, como debe ser en cualquier comunicación, como lo hacen ustedes los periodistas? ¿Por qué tiene que darle tanta redundancia con palabras que terminan en mente? En mente, todas son en mente. Entonces, eso es lo que preocupa cuando uno lee esa alerta, y cuando lo leen los profesionales de la salud y cuando lo lee la población en general, porque la gente, y usted lo ha dicho, los jóvenes entran y revisan estas alertas. Y hay un detalle. Esto contrasta con el sexto informe que ha hecho el Instituto de Investigación de Tecnologías de Salud, el IETSI. Ha hecho un estudio muy interesante, donde ha señalado que casi 3.500 y pico han recibido de notificaciones por eventos supuestamente atribuidos a la vacuna. Esto significa que no están atribuidos, no son supuestamente atribuidos a la vacuna. La gente se vacunó y notifica su malestar. Y esto ahí se estudia estos casos. Y de esos, hasta más de 5.000 han sido notificados que no tienen nada que ver con la vacuna, pero que los han notificado. ¿Y qué dice Salud? Que de esos han habido 44 casos que sí podían estar relacionados con la vacuna. Se han estudiado, todavía faltan estudiar 13 casos, y 2 de ellos han hecho una anafilaxis, una reacción alérgica severa. Esto, con tratamiento, han salido y no ha habido ningún inconveniente de la vacunación que ha hecho Salud hasta la fecha. Pero eso es Salud. La pregunta sería, ¿qué ha hecho en este mismo tiempo el Ministerio de Salud? ¿Qué ha hecho en el mismo tiempo DIGEMIT? ¿Qué ha hecho en este mismo tiempo las otras instituciones? Porque la farmacovigilancia, es decir, el seguimiento de la seguridad de las vacunas, es sumamente importante, sobre todo en una vacuna
que todavía no había concluido la fase 4 de investigación y solamente estaba con la fase 3 y ha sido autorizada por una situación de emergencia por la pandemia. Tiene un registro sanitario condicional. Yo creo que en esta fase era muy importante que el gobierno nos dé mes a mes explicaciones reales del seguimiento que viene haciendo con todas las notificaciones que se tienen sobre la vacuna para conocimiento de la población. Y por otro lado, que insiste en una educación sanitaria adecuada, que nos dé en adecuado la tasa de incidencia o el número de casos que se tienen de COVID, la mortalidad real de los casos, para que de una vez se vea el riesgo-beneficio de vacunarse. Y ahí la propia población se va a dar cuenta que el beneficio de la vacuna es infinitamente superior y que es lo más ventajoso para la población, pero que ella tenga los elementos para tomar su decisión y no empezar a dar señales de compulsión, de obligatoriedad, de coerción, porque eso no es el mejor resultado, porque como es natural, la gente es adulta, la gente sabe pensar, la gente tiene también capacidad de tomar por su propia cuenta sus razones, para que de tal manera que creo que ahí hay una falla que el gobierno tiene que corregir y esperamos que lo haga en el más breve plazo. Ahora, el otro aspecto, doctor Gerbe Cuba, es lo relacionado a la tercera ola, ¿no? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en algunas oportunidades el propio ministro sale y deja abierta la posibilidad de una tercera ola. Después dice, no se presentan las condiciones, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que debe haber una mayor precisión, ¿no?, hacia la población, ¿no?, tanto para brindarle calma como para que esté lo suficientemente prevenida? Yo creo que ahí también es una segunda falencia que tiene actualmente el Ministerio de Salud y el gobierno en su conjunto. Evitar la tercera ola no es un tema de esperar, sino de trabajar y de luchar para que no ocurra la tercera ola. Es necesario cambiar el comportamiento de la gente, o en otras palabras, adaptar el comportamiento de la gente para luchar contra la pandemia. En segundo lugar, el Perú todavía tiene una serie de aspectos que pueden ser susceptibles para que ocurra una tercera ola. En primer lugar, todavía el nivel de vacunación no es alto. Por ahí he escuchado algunos medios de comunicación, he leído algunas notas que señalan que en algunas regiones ya se habría llegado a la inmunidad de rebaño. Eso es falso. La inmunidad de rebaño ni siquiera se sabe cuál es la cifra a alcanzar para lograr inmunidad de rebaño. No se sabe en el mundo entero, ningún país ha logrado inmunidad de rebaño. En segundo lugar, la migración interna hace imposible que tú tengas una población sujeta a programar una inmunidad de rebaño. Tercero, hay poblaciones, sobre todo Loreto, ¿no? Loreto, Ucayali, la zona altoandina, la zona sur, que tienen niveles de vacunación muy bajos. Todo Loreto no tiene ni siquiera el 23% de vacunación y las comunidades nativas originarias no llegan al 10%. Las comunidades altoandinas igual, o sea, tienes enormes bolsones todavía de un retraso de vacunación que están entre el 20 y el 30%. Solo las grandes urbes como Callao, Lima, etcétera, han logrado niveles de vacunación más altos, pero como tienen la mayor población, jalan hacia arriba las cifras y esto no puede ser tomado como una inmunidad de rebaño. Y en ese sentido creo que solamente en el tema de vacunación, pero hay que tomar en cuenta que tampoco han reforzado los establecimientos de salud, no han reforzado el primer nivel de atención, no han resuelto el tema de las camas UCI y el oxígeno medicinal, y por último, ni siquiera los recursos humanos, porque en estos momentos hay profesionales que trabajan en la reanimación y en la anestesia, que están en las unidades de cuidados intensivos, que están siendo sometidos a procesos injustos debido a que durante la pandemia tenían que verse obligados a trabajar en 2 instituciones públicas, y porque los requerían por necesidad. Y ahora sale por ahí la Contraloría y le dice, oiga señor, usted está trabajando en 2 instituciones públicas, sanción, pero en pandemia, si existe un artículo 40 de la Constitución Política del Estado que señala que en epidemia o en pandemias declaradas,
los profesionales de la salud, los médicos pueden trabajar en 2 instituciones del Estado. Si el gobierno todavía no resuelve estos problemas, ¿cómo puede salir a decir vamos a crecer con la economía, vamos a bajar los aforos, vamos a empezar de una vez a crecer, cuando inclusive con los alumnos de los colegios, de las universidades, ¿no? Dándoles que vamos ya a la presencial, cuando lo mismo, como lo han dicho los propios rectores, ni siquiera han mejorado los baños, la infraestructura, requerimos dinero, han dicho, para mejorar la situación de nuestras universidades, para poder adaptar las universidades a esta realidad de lucha contra la pandemia. En consecuencia, yo creo que es necesario que el Ministerio otra vez tenga cautela en dar estas informaciones, genere en la población, genere cambios de estilo de vida saludables para luchar contra esta pandemia. Yo quería un poco detenerme a lo que usted ha explicado, el tema de la inmunidad de rebaño. Confieso que también soy una persona desinformada en este tema, ¿no? Incluso en algún momento he leído las informaciones sustancialmente, y le digo con mucha precisión, lo de Tacna, ¿no? Se habla mucho que va a llegar a inmunidad de rebaño Tacna, que tiene un alto índice ya de personas vacunadas, ¿no? ¿Cuándo se alcanza, si es que se logra alcanzar o no, la inmunidad de rebaño, o no existe inmunidad de rebaño? No existe inmunidad de rebaño por el momento, ¿Ya? porque mire, le voy a poner el ejemplo de Tacna. ¿Ya? ¿Cómo no? Tacna ha llegado al 63% de vacunación, según el gobernador y según el director regional, el doctor Galdós, ya estaríamos en 70, 73%. Entonces, pero Puno está en 26%. Y usted comprenderá que entre Puno y Tacna hay un comercio fluido. Son vasos comunicantes, ¿no? Vasos comunicantes. Entonces, ¿cómo usted haría? ¿Para qué? Tendría que cerrar la frontera con Puno. Ahora, Moquegua está mejor en vacunación, pero está inferior a Tacna. Y si usted tiene, el problema es que para lograr la inmunidad de rebaño tendríamos que todo el país llegar a una cifra superior al 80%, pero que esté en todo el país encapsulado, que no haya migración ni externa ni interna. Eso no es posible. Lo que sí ha generado Tacna es un avance y eso es bueno. Así es. Es bueno para los tacneños, pero no podemos hablar en ese sentido, en estricto sentido, de inmunidad de rebaño. Muy bien, mi estimado doctor Herbert Cuba, yo como siempre le agradezco. Les quiero pedir una opinión ya, y no quiero dejar al margen lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Lo que seguramente usted es una persona bien informada, lo que ha ocurrido en Arequipa, ¿no? En Arequipa un mega operativo donde han detenido ya al gobernador Elmer Cáceres, han detenido a consejeros regionales, a funcionarios, y esto ocurre en 15 días, 3 casos de gobiernos regionales. A un gobernador del de Tumbes, que está condenado, el caso de Madre de Dios, esta semana también hubo otro operativo, y ahora Arequipa, ¿no? Muy sintéticamente, ¿qué es lo que está ocurriendo en la lucha contra la corrupción? Simplemente tiramos pajaritos al aire, ¿no? Lo que sucede en estos momentos en el país es que, y yo lamento lo que ocurre con los gobiernos regionales, porque pone una vez más en riesgo el proceso de descentralización del país. Sin embargo, hay una, si uno mira, hay una constante, ¿no? Son gobiernos donde existe una enorme polarización política. Arequipa, como usted sabe, ha tenido una enorme polarización política con el gobierno de Ica, dentro de Arequipa hablo. Y además ha sido muy cuestionado desde el inicio en su gestión. Entonces era débil, era un gobierno frágil desde el punto de vista de la sostenibilidad y la gobernabilidad en Arequipa. Y es probable, y ahí tal como señala inclusive las notas que han llegado el día de hoy por este caso, él buscaba para estabilidad en los cargos, buscaba que no lo censuren, para eso canjeaba con cosas según la denuncia que ha hecho la fiscalía, canjeaba lealtades, digamos, para que no tomen en cuenta. Entonces, esto genera un enorme problema para el país, porque pone en riesgo definitivamente el proceso de descentralización, y no es bueno, y es una mala noticia realmente. Esperamos que las pruebas han sido contundentes y que esto avance hasta las últimas consecuencias, pero sí tengo que lamentarlo. Muy bien, doctor Herbert Cuba García, como siempre muy agradecido por esta comunicación
cada semana con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen fin de semana, muy amable. Un abrazo una vez más y un saludo a todos los peruanos. RCR, la red que comunica y une al Perú.